Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos esperando todavía unos minutos, que hay unas cuantas personas en sala de espera. Soy Juan Pérez Bay, socio de Grupo GNP. Y mientras ingresamos les quería hacer una pregunta. ¿Les quedó claro que somos la firma de impuestos más premiada de Argentina, no? Se lo repetimos 4 o 5 veces para que les quede a todos machacados en la cabeza. Me parece que ninguno tiene dudas de que somos la firma de impuestos más premiada de la Argentina. Y no lo decimos nosotros, es verdad. En el año 2019, International Tax Review, que es la publicación más prestigiosa del mundo en la materia de impuestos, nos dio el premio de mejor firma de Tax Compliance and Reporting de toda América. Y en el año 2015 ya habíamos ganado el premio de mejor firma de impuestos y mejor firma de precios de transferencia de Argentina, así que no es mentira. No es solamente un spot publicitario que tiene publicidad engañosa, sino que es la realidad, ¿no? Somos una firma de impuestos creada en el año 2006 por Guillermo Pérez, que es nuestro CEO, que acá nos acompaña. Sebastián Mancuso, también socio de la firma, a cargo de Corporate and Individual Tax. Y quien les habla, Juan Pérez Bay, socio a cargo de Outsourcing y Transfer Pricing. La verdad que desde el año 2006 a la fecha, para los que no nos conocen, hemos crecido mucho, hemos generado un nuevo player en el mercado, y la verdad que hoy jugamos en las grandes ligas de asesoramiento fiscal en la Argentina y estamos muy contentos y orgullosos de eso. Sigo estirando un poco porque hay un montón de gente en sala de espera, así que voy a estirar un par de minutos más para que la gente siga ingresando. Veo unos cuantos amigos, veo algunas personas nuevas que no conocemos. Hoy me toca a mí el rol de moderar esta charla. Vamos a estar hablando sobre el nuevo régimen de incentivos a la inversión inmobiliaria, que es la verdad que es bastante interesante. Guillermo Pérez, quien les presentaba hace un ratito, va a ser quien esté conduciendo fundamentalmente la charla. Sebastián Mancuso va a estar acompañando también a lo largo de la charla y yo voy a estar moderando. Un poco el objetivo es, a medida que vayan surgiendo preguntas, que le pido que por favor las preguntas las manden por el chat, así no nos interrumpimos y podemos ir avanzando con la charla en los tiempos previstos. Yo voy a ir tomando nota y la idea es al final dejar unos minutos para estas preguntas. Estamos previendo que la charla dure unos 40 minutos, 45, estamos dejando unos 10-15 minutos para preguntas y unos 5 minutos para el saludo final. Creo que estamos en tiempo. Ya son 5:04, dejamos unos segundos más para que ingresen unas últimas personas que están sumándose a la charla y ya arrancamos para respetar los tiempos. Les pido a todos, por favor, que mantengan los micrófonos silenciados, así no tenemos ruido ambiente que nos moleste y que nos interrumpa, y podemos tener la charla sin ningún tipo de sobresaltos. Y como les decía, las preguntas por favor en el chat, que las vamos a ir recopilando y si es pertinente haremos la interrupción para poder meterla en el momento, y si corremos riesgo de dispersarnos e irnos de la temática, las dejaremos para el final y las vemos todas juntas al final. Bueno, ya el grueso de los participantes ingresaron, así que habiéndome presentado, habiendo contado quiénes somos, Grupo GNP para los que no nos conocen, le dejo la palabra a Guillermo Pérez, que es nuestro CEO, para que empiece con nuestra charla. Bienvenido, Guillermo, a este nuevo ciclo de charla GNP 2021. Vos sabés que lo discutíamos con Sebastián Mancuso más temprano, si vamos a mantener el nombre de ciclo de charla GNP o le vamos a poner café tributario, pero ambos coincidimos que café tributario no queda bien. Justo te veo tomando el café, pero me parece que no queda bien y no captura, no va a traer a participantes a la charla. Pero bueno, desmuteate si querés, así ya podemos arrancar. Ya hay 69 personas en la sala, teníamos más de 150 inscriptos, seguramente van a ir ingresando a medida que arranquemos, pero por respeto a los que entramos a tiempo, me parece que es momento de arrancar. Todo tuyo, Guillermo, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Realmente Grupo GNP ha sido una experiencia impensada, porque comenzamos en el 2006, un poco la comencé yo, después Juan Elías se sumó y se sumó Sebastián Mancuso, que está aquí por lo menos en pantalla a mi derecha y que va a participar colaborando en esta charla
con el tema de preguntas y respuestas, al igual que Juan Elías. Ellos dos son los dos socios que manejan las dos unidades de negocio. Juan Elías maneja la unidad de negocios de outsourcing, precio de transferencia, auditoría, y Sebastián maneja toda la parte de corporate and individual tax, o sea, asesoramiento corporativo e individual, tanto empresas como empresas grandes, corporaciones, como empresas de familia, individuos de patrimonio, etc. Este tema del impuesto, de este régimen de fomento a la construcción, a los desarrollos o a los proyectos inmobiliarios o desarrollos inmobiliarios, la verdad que salió el 12 de marzo, la vigencia de la ley es el 12 de marzo, y la verdad que yo creo que como consecuencia del impuesto a la riqueza que se llevó toda la propaganda y toda la tinta en los medios gráficos y todas las noticias en otro tipo de medios, hizo que pasara medio desapercibido. Y la verdad que la gente que está en el sector es la que está realmente interesada en esto. Y bueno, nuestra función hoy es, y otras veces más, tratar de difundirlo, porque realmente es muy interesante. Es una de las pocas medidas tributarias, no sé si está perfecta como está plasmada, pero por lo menos se contribuye, es positiva claramente al sector. Y bueno, nos pareció muy oportuno poder compartirlo con ustedes. Así que yo voy a tratar de ver si, hablando de compartir, ya somos como 80 personas que estamos en sala y siguen entrando, pero bueno, voy a ir compartiendo pantalla para poder ver con ustedes el contenido de esta charla, ¿sí? Bueno, tal como dice el título, se trata de un régimen de fomento a las inversiones en construcción. Básicamente dan dos grandes beneficios. Uno son beneficios fiscales en el impuesto a las ganancias, en ITI y a los bienes personales. Por un lado, para personas físicas, hay dos clases de grandes beneficios. Uno para personas físicas y otro para personas físicas y empresas. El que es para personas físicas son dos clases de beneficios en bienes personales, y el que es para personas físicas, asociaciones indivisas y empresas está más vinculado a la venta de inmuebles destinados a la construcción. Y luego hay un blanqueo de capitales afectados a la construcción, a proyectos, digamos, de desarrollo inmobiliario, que afecta, por supuesto, los beneficiarios son personas humanas o empresas también, ¿sí? Pero esto está pensado fuertemente, la parte primera, la de beneficios fiscales en ganancias y bienes personales, al consumidor de esos proyectos inmobiliarios, al que los compra de alguna manera, al que invierte en ellos, en cualquiera de los instrumentos que ustedes conocen o que vamos a conocer hoy, que existen en el mercado. Y luego se trata de facilitar un grave problema que hay en el mercado, que es que mucha gente tiene inmuebles con costos muy reducidos de compra y cuando los venden el impacto de impuesto a las ganancias es tremendo, bueno, a veces aplica el ITI, pero el impuesto de ganancias es muy grande y eso muchas veces obstaculiza el desarrollo inmobiliario sobre ese inmueble en particular. Y el blanqueo, la verdad, tiene tasas muy atractivas, así que es como para enterarse y escucharlo. Bien. Como dije, hay dos clases de beneficios fiscales. Uno en el impuesto a las ganancias y bienes personales. Ahí vamos, este es el índice. Vamos a hablar del objetivo que tiene este régimen y su vigencia. ¿Qué se entiende por proyecto inmobiliario? Porque estos beneficios son para inversiones en proyectos inmobiliarios. Entonces, ¿qué se entiende por proyecto inmobiliario? ¿Cuáles son los beneficios para el inversor en esos proyectos inmobiliarios? ¿Y cuáles son los beneficios para los dueños titulares de inmuebles o derechos sobre inmuebles? Esas personas que venden o aportan inmuebles a sociedades o los venden directamente
que tienen un impacto en el ITI o en impuesto a las ganancias, ¿qué beneficio se le da? Y luego, como si esto fuera poco, no, está bueno, dan un blanqueo de aquellos capitales afectados a la construcción. Se llama Programa de Normalización para Reactivar la Construcción. Ahí vamos a hablar de las condiciones generales del blanqueo, cuál es el impuesto especial que hay que ingresar, qué otros beneficios adicionales existen para las personas sobre que exterioricen esos fondos, quiénes son los principales sujetos excluidos de este beneficio y algunas cuestiones varias relevantes. Y finalmente vamos a hacer una síntesis, en reflexiones finales, una síntesis y conclusiones, para que ustedes puedan entender un poco mejor quiénes se benefician con este régimen. Previo a esta charla, algún amigo de los que hoy está escuchando la charla nos ha hecho una serie de preguntas que está bueno que las repita y las planteemos aquí, porque los negocios inmobiliarios son muy creativos, ¿sí? Igual que los negocios financieros. Entonces, seguro que va a haber muchas preguntas creativas. Yo creo que muchas las vamos a poder contestar. Si hay alguna que queda en el tintero, simplemente les vamos a decir que nos escriban a info@grupognp.com o si quieren a guillermo.perez@grupognp.com y se las vamos a ir contestando. Beneficios fiscales. ¿Cuál es el objetivo y la vigencia del régimen? Es básicamente promover el desarrollo e inversión en proyectos inmobiliarios que se realicen en la República Argentina. El régimen va a tener vigencia desde la vigencia de la ley, que fue el 12 de marzo del 2021. Sin embargo, el Poder Ejecutivo está facultado para extender tanto los plazos de vigencia del régimen, en lo que se refiere a plazos del blanqueo o extensión de los beneficios en bienes personales, para construcciones posteriores a diciembre del 2022. ¿Por qué? Porque en realidad los beneficios en bienes personales van a ser aplicables para inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, se va a utilizar ese beneficio en el 2020, 2021 y 2022. Cuando digo 2020 es en la declaración jurada de 2020 que vamos a presentar ahora en el 2021, en la medida que haya fondos invertidos de aquí a la presentación de la declaración jurada. Bueno, el Poder Ejecutivo también va a poder ampliar los rubros y actividades en virtud de las distintas modalidades que se adopten para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Esto porque la ley a veces no puede contemplar la cantidad de vehículos que se utilizan creativamente para llevar adelante este negocio, y entonces si quedó algo afuera, lo van a incorporar a través de un decreto. La ley es la 27613, y hay un decreto que salió hace apenas una semana. Nosotros, al día siguiente que salió el decreto, ya estábamos preparando este PowerPoint, a los 2 días ya estábamos armando la lista de distribución, y al tercer día ya estábamos mandándoles la primera invitación. Así que todo esto está como pan caliente, digamos, ¿no? Porque no es que nos quedamos dormidos del 12 de marzo hasta hoy. Estamos hablando casi al día inmediato siguiente que sale el decreto reglamentario. En el medio, entre que nosotros dijimos vamos a dar la charla y hoy, salió la resolución de la FIP, una resolución de la CNB y un comunicado del Banco Central de la República Argentina, elementos que hubo que sumar a esta presentación en el día de ayer y de antes de ayer. ¿Qué se define por proyecto inmobiliario? El proyecto inmobiliario son obras privadas nuevas, en principio iniciados a partir de la vigencia de la ley, es decir, el 12 de marzo del 2021. Esas son el dinero que invirtamos en esas obras privadas nuevas a partir del 12 de marzo, van a tener los beneficios que voy a mencionar. ¿En qué? En construcciones, en ampliaciones y en instalaciones susceptibles de denuncia a la autoridad de contralor de estas edificaciones. Pero también va a comprender obras iniciadas con anterioridad al 12 de marzo. O sea que todos esos esqueletos que ustedes ven acá en Capital Federal y el resto del país, también pueden tener el acceso al beneficio para inversiones posteriores al 12 de marzo, siempre y cuando el grado de avance de esa construcción, de ese desarrollo, sea inferior al 50% del total de la obra. O sea que si al 12 de marzo
esa obra está en un grado de avance de menos del 50% de lo que va a ser al finalizar, las inversiones posteriores al 12 de marzo del 2021 van a tener derecho a los beneficios en bienes personales, etc. El desarrollo puede ser en forma directa o a través de terceros. O sea, yo puedo ser una persona que viene y va a un desarrollador y le compra algo, un boleto o lo que sea, ahí es a través de tercero. O yo mismo puedo estar haciendo una ampliación, una instalación, voy a tener el beneficio. ¿Qué se entiende como inversión en proyectos inmobiliarios? Aquellos que se efectivicen con los siguientes instrumentos: la suscripción de un boleto de compraventa a un desarrollador, el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio que me haga el desarrollador, todo hecho esto después del 12 de marzo, acuérdense, y hasta el 31 de diciembre de 2022, salvo que lo prorroguen. El aporte a fideicomisos para desarrollar eso, entonces ese aporte tiene el beneficio en bienes personales, y la suscripción de fondos comunes de inversión o de fideicomisos financieros autorizados por la CNB, cuyo objeto sea precisamente el financiamiento de la construcción de desarrollos inmobiliarios. Esto acaba de salir ayer, porque claro, ¿qué obras van a entrar? ¿Cómo es? ¿Cómo se registra? Bueno, las resoluciones de AFIP dice que se crea el registro de proyectos inmobiliarios REPI, a fin de que los desarrolladores o constructores informen los proyectos de inversión comprendidos en la ley. El servicio disponible en la página web de AFIP va a estar recién a partir del 7 de junio. Como ven, la vienen corriendo de atrás. ¿Okay? Eso va a estar, todavía no está hecho. Tenemos la ley, tenemos el decreto reglamentario, tenemos el régimen, lo estamos explicando, pero no tenemos, los desarrolladores no tienen todavía el REPI para poder inscribir las obras que van a otorgar este beneficio a sus inversores. En forma previa a crearse ese REPI, se debe informar el domicilio del proyecto en un servicio web que dice Sistema Registral de la AFIP. Luego, se debe ingresar al servicio web REPI e informar los datos del proyecto. O sea, primero es el domicilio del proyecto y luego meter en el REPI a partir del 7 de junio los datos del proyecto. En proyectos iniciados antes del 12 de marzo, hay que adjuntar un dictamen de profesional competente que indique que el grado de avance es menor al 50%. Hecho todo esto, se genera un código de registro de proyecto inmobiliario, en la misma página, ¿no? En el mismo servicio web. Un código de registro de proyecto inmobiliario llamado COPI. Se aclara que se pueden modificar los datos que uno haya informado originalmente en el REPI, si hubiera modificaciones, producto de modificaciones en la obra, pero siempre este COPI, este código de proyecto inmobiliario, se va a mantener. Ese COPI es el que identifica a cada proyecto, previamente informado en el REPI, y va a tener que ser brindado al inversor para que lo informe en su declaración jurada. O sea que ese COPI es el elemento de prueba del inversor para poder hacer su desgravación o gozar del beneficio en bienes personales. ¿Cuáles son los beneficios para el inversor? La persona humana, porque estamos hablando de bienes personales, que realiza inversiones entre el 12 de marzo y hasta el 31 de diciembre del 2022 inclusive, va a tener el beneficio, digamos, desde la fecha de la inversión hasta la finalización de la obra, su adjudicación o la enajenación del derecho o participación, lo que ocurra primero. O sea que yo invierto y hasta la finalización de la obra tengo el beneficio de la exención en bienes personales, de esos montos. Si vamos a suponer una obra, no sé, se inicia ahora y yo empiezo a invertir y la obra termina en el 2023, yo voy a poder desgravar en bienes personales hasta diciembre del 2022. Excepto que la obra termine antes y o me la adjudiquen y o yo ceda ese boleto que compré o esa participación en el fideicomiso y ahí ya vendí el fideicomiso, me entra plata, esa plata ya paga bienes personales. ¿Okay? El plazo máximo del beneficio va a ser por 2 periodos fiscales. ¿Sí?
hasta el 2021 y 2022. Ahora vamos a ver que entra algo del 2020 en uno de los beneficios de bienes personales. Comprende la inversión directa o a través de terceros, cualquiera sea la forma jurídica, contrato y o vínculo adoptado, en tanto y cuanto sean inversiones posteriores al 12 de marzo y sean en proyecto de desarrollo inmobiliario. ¿Con qué dinero tengo que hacer esas inversiones que van a gozar del beneficio en bienes personales? En moneda nacional, o puede ser en divisas, donde se me autoriza por única vez hacer compra-venta de títulos del Tesoro Nacional, por el conocido mercado MEP o contado con liquidación, para poder invertir a valores de 150 y no a valores de 92. ¿Ok? No aplica el beneficio para las inversiones que se hayan concretado con anterioridad al 12 de marzo del 2021. Lo invertido antes no entra en este régimen. También vamos a tener un beneficio, además de no gravar las sumas invertidas en las obras por el año 2021 y por el año 2022, vamos a tener un beneficio adicional, que es que los montos invertidos se van a poder tomar como pago a cuenta en el impuesto sobre los bienes personales a razón del 1% de las inversiones. O sea que si yo estoy pagando 1,25 de bienes personales, y todo mi activo estuviera dado por lo que invertí en esa obra, en definitiva voy a terminar pagando el 0,25, porque el 1 me lo dejan tomar a cuenta del 1,25. Ahora, fíjense qué particularidad. Por las inversiones, el primer punto que voy a leer ahí después del 2, por las inversiones realizadas entre el 12 de marzo y el vencimiento de la declaración jurada de bienes personales del año 2020, que va a vencer ahora en junio del 2021, entonces por las inversiones entre marzo y junio del 2021, ese 1% lo voy a poder computar en la declaración jurada del 2020, que vence en junio del 2021. Las inversiones que realice desde el vencimiento de la declaración jurada del 2020 y hasta el 31/12 de 2021, hasta fin de año, de este año, voy a poder computar ese 1% en la declaración jurada del 2021, que vence en junio del 2022. Y las inversiones que realice ya normalizado desde enero del 2022 a diciembre del 2022, me va a dar derecho a un 1% de pago a cuenta en la declaración jurada del 2022, que vence en junio del 2023. Ese cómputo de ese 1% no puede generar saldo a favor. Si hubiera un excedente por computar al final de todo, o sea, determino el impuesto de bienes personales, deduzco mis anticipos, deduzco cualquier impuesto análogo del exterior y me queda algo a pagar, y ese 1% fuera superior a ese saldo a pagar, ese excedente pasa del año 2020 al año 2021, y del 2021 pasa al 2022. Pero si quedara un saldo a favor en el 2022, ya se pierde. Este es un beneficio completamente distinto del anterior. El anterior era un beneficio para las personas humanas que invertían su dinero en desarrollos inmobiliarios a través de distintos instrumentos, en forma directa o a través de terceros, en boletos, en escrituras, en fideicomiso, en fondos comunes de inversión. ¿Sí? ¿A quién le pagan ese dinero? Al desarrollador, ¿sí? Bien. Entonces tenían el beneficio en bienes personales por el año 2021 y el año 2022, y tenían el beneficio del cómputo del pago a cuenta del 1%, parte en la declaración del 2020, otra parte en el 2021 y otra parte en el 2022. Este beneficio que voy a hablar ahora es un beneficio que es para titulares de inmuebles o derechos sobre inmuebles. ¿Y qué le dan a esos titulares? Que pueden ser personas humanas o sociedades. Le dan el diferimiento del impuesto a la transferencia de inmuebles o del impuesto a las ganancias, según corresponda, por la transferencia a sociedades o a fideicomisos, que son los que luego desarrollan la obra. Este es el caso típico de que una persona humana tiene el famoso terreno, o una sociedad, que yo compré la sociedad para poder comprar el inmueble, esa casa vieja, ese terreno viejo, y después desarrollarlo. Y muchas obras están paradas porque cuando salgo a vender ese terreno a un tercero desarrollador,
resulta que el impacto del impuesto a la ganancia es enorme porque el costo es muy pequeñito y si está en una sociedad paga el 35%, bueno, el 30%, ahora va a ser el 35% en el futuro. O si es persona humana, si lo compró antes del 2018 paga el ITI, pero si es después del 2018 paga el 15% por el impuesto cedular. Bueno, como hay muchos problemas, porque a veces prácticamente el precio de venta es la utilidad, lo que han querido hacer con esto es dar un beneficio de diferimiento del impuesto, siempre y cuando la transferencia ocurra entre el 12 de marzo del 2021 y no más allá del 31 de diciembre de 2022, siempre y cuando la obra se inicie en un plazo máximo de 2 años luego de que yo, o quien sea, haya vendido ese inmueble. O aportado ese inmueble a una sociedad, ojo, porque si yo aporto un inmueble a una sociedad, para que esa sociedad lo desarrolle, ese aporte a la sociedad equivale a venta. Bien. Ese diferimiento del impuesto va a ser hasta que el vendedor, el titular del inmueble o derecho del inmueble, obtenga la contraprestación, o sea, el efectivo pago o cobranza de esa venta, o ceda la participación o el derecho. Vamos a suponer que yo entregué la casa y me van a dar metros cuadrados y tengo ese derecho y lo cedo a un tercero, ahí cobré, porque ahí me dieron plata. Ahí se acabó el diferimiento del pago del impuesto a las ganancias o el ITI, o hasta que se finalice la obra, o hasta que se adjudiquen las unidades, el primer hecho que ocurra de todos estos que están listados ahí. Un último punto muy importante es que para el cálculo del impuesto, la ley permite ajustar el costo fiscal de compra por IPC, por precios al consumidor. Esto es muy importante porque si bien para algunas situaciones eso ya estaba, para la mayoría no, y bueno, es importante saber que tenemos la actualización del costo de origen para compararlo con el precio de venta y así determinar la utilidad que pagará impuesto a las ganancias. Este es el beneficio para los titulares de inmuebles, sean personas físicas o sean personas, sociedades. Vamos al blanqueo, que tiene otro nombre, muy rimbombante, pero que preferimos llamarlo así para, a buen entendedor, pocas palabras. Primero, aplica a sujetos residentes en Argentina al 12 de marzo del 2021. ¿Qué se va a poder blanquear? ¿Tenencia en pesos o tenencia en divisas? ¿Por qué ponemos ahí MEP o CCL? Porque yo voy a depositar divisas, ahí abajo dice, en una cuenta especial de depósito y cancelación para la construcción argentina que se va a llamar SECONAR, deposito ahí los pesos o las divisas. Para pagar el impuesto lo voy a calcular al tipo de cambio comprador Banco Nación, es decir, a 92, que esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque después yo, para invertir en la construcción, no voy a invertir ese dólar a 92, lo voy a invertir a 151 porque lo voy a vender por MEP. Con lo cual me gano la brecha, con lo cual prácticamente la tasa no me sale la tasa que dice la ley, sino me sale un 40% menos para los que blanqueen divisa. Es por eso que se dice que el dólar blue habría estado subiendo en estos días, porque es preferible con los pesos no blanquear pesos, sino ir y comprar dólares, luego esos dólares se evalúan a 92, pago el impuesto de esos pesos volados a 92, pero después los convierto a MEP y vuelvo a tener 151. Vamos a suponer que yo tenía 151 pesos, compro un dólar, pongo el dólar en la cuenta, ese dólar luego para calcular el impuesto lo evalúa a 92, o sea que voy a pagar el porcentaje del blanqueo sobre 92 pesos. Después hago otra compra-venta de título público y ahí voy a invertir 151 en la obra. ¿Ok? Tengo más peso para invertir en la obra. Sale más barato el blanqueo respecto al dinero que invierto en la obra. Para yo tener derecho a ese blanqueo, primero el plazo de blanqueo es que yo tengo que acreditar ese dinero en la cuenta SECONAR dentro de los 120 días corridos a partir del 12 de marzo. Hoy estamos a 29 de abril y fue lo más rápido que le pudimos transmitir esta información a ustedes, porque hasta ayer estaban saliendo resoluciones de la FIP, de la CNB, del Banco Central, así que se perdió lastimosamente un mes y medio.
con estos 120 días corridos. Van a ver que peor, porque la tasa es más baja si se hace el blanqueo dentro de los 60 días a partir de la ley, o sea, hasta el 10 de mayo. Ahora lo vemos en la próxima slide. Bien. Lo importante es que ese dinero, además de depositarse en la cuenta Seconar, se tiene que afectar al desarrollo o inversión de proyectos inmobiliarios hasta el 31 de diciembre de 2022, o sea, hasta el día inmediato anterior, hasta el 30 de diciembre. No se va a poder normalizar dinero que uno tenga en países no cooperantes o de alto riesgo, según Gafi. Cuidado si tienen algún fondo común de inversión en alguna de estas empresas importantes de Argentina, que suelen a veces tener esa cuenta abierta en Caimán. Ahí van a tener que salir de Caimán e irse a otro lado, porque no pueden traer plata de ese lugar. Aunque usted no signifique que sea un dinero de ustedes que va a tener un beneficio fiscal, pero bueno, les alerto de esa situación. Desde ya se va a poder hacer más de una acreditación en la cuenta Seconar. O sea, hoy tengo 100 pesos, los pongo. Si mañana me aparecen 100 pesos más, los vuelvo a poner. Me dejan poner en la medida que se inviertan en proyectos inmobiliarios hasta el 31 de diciembre de 2022. Los bancos, por supuesto, informarán a la AFIP cada movimiento que tenga esta cuenta Seconar. Entre la fecha del depósito en la cuenta Seconar y la afectación del dinero al proyecto inmobiliario, la real inversión en el proyecto inmobiliario, en el medio, los fondos pueden ser destinados a mantenerlos depositados en la moneda de origen, que no lo va a hacer nadie, venderlos en el MULC, que no lo va a hacer nadie, o aplicarlos transitoriamente a la adquisición de títulos públicos nacionales para su posterior venta con liquidación en moneda de curso legal. Pero ese producido deberá invertirse en los proyectos inmobiliarios. Entonces yo lo que les recomiendo realmente es que si tienen plata, dinero en moneda nacional, compren dólares y blanqueen dólares, para que después la base imponible sea ese dólar a 92 y después hacen la operación MEP e invierten los 151. O sea, mantengan las divisas en la cuenta el tiempo necesario hasta que sepan que van a hacer la inversión, ahí hacen la conversión dólar MEP y ahí están invirtiendo a raíz de 150 pesos por dólar. Pero hay un requisito acá para esta operación MEP, que dice que si se adquieren títulos públicos nominados en moneda extranjera, deberán ser vendidos en un plazo no mayor a los 5 días. En cambio, los títulos públicos con liquidación en moneda nacional podrán conservarse de dicha manera hasta su afectación al desarrollo inmobiliario. Mi recomendación de vuelta es no blanqueen moneda nacional, háganse las divisas por algún medio, blanquean las divisas, pagan el impuesto a un tipo de cambio 92 y después hacen la operación esta de MEP cuando ya sepan que lo van a invertir en el desarrollo inmobiliario. Si hay alguna cosa, Sebastián o Juan, que quieran decir a esto que dije, ustedes simplemente levantan la mano o piden el micrófono y listo, sí, o se lo anotan para el final. El impuesto especial a ingresar, bueno, ya medio adelanté algunas cosas, pero la base imponible va a ser el valor de la tenencia expresada en moneda nacional y o las divisas al tipo de cambio comprador Banco Nación, que hoy es 92, ambas al momento de ser depositadas en la cuenta Seconar. Miren las alícuotas. Lo que yo deposite en esa cuenta Seconar entre el 13 de marzo, cosa que fue imposible porque no teníamos ni la cuenta abierta, la resolución del Banco Central salió hace 3 o 4 días. Así son las cosas en este país en materia de improvisación tributaria. No quiero decir que haya improvisación sanitaria o nada por el estilo, tributaria. En cuestiones tributarias, no sé por qué esas risas, en materia tributaria estamos improvisando un poco porque hoy es 29 de abril y obviamente no podemos depositar ese dinero, pero tenemos hasta el 10 de mayo para pagar la tasa del 5%. Si depositamos ese dinero entre el 11 de mayo y el 9 de junio, la tasa del blanqueo va a ser del 10%. Y si la depositamos entre el 10 de junio y el 9 de julio, la tasa es el 20%. ¿Cuándo tengo que pagar ese impuesto? Porque esas son las fechas de arriba, es el tope para depositarlo en la cuenta Seconar. Respecto de los depósitos hechos hasta el 10 de mayo, el impuesto lo puedo pagar entre el 21 de mayo y el 31 de mayo, como dice más abajo. Respecto de los depósitos realizados entre el 11 de mayo y el 9 de junio, al 10%, que pagarán el 10%, eso lo tengo que pagar hasta el 30 de junio de 2021. Y los depósitos del punto C anterior, que pagan el 20%, el impuesto lo pago hasta el 9 de julio. Esa sería la fecha tope, máxima. Me aclaran más abajo, que dice que en los casos A y B,
el impuesto se puede abonar recién el 9 de julio junto con sus intereses. Si no se presenta la declaración jurada de blanqueo el 9 de julio, que es la fecha tope, el sujeto pierde los beneficios del blanqueo. Quizá me estoy adelantando, pero había una pregunta, ¿puedo utilizar el dinero que blanqueo para pagar el impuesto? No. Lamentablemente van a tener que tener dinero declarado para pagar ese 5, 10 o 20%. Si no lo tienen, tendrán que pedir un préstamo. El pago se hace mediante un BEP. Se debe hacer el pago a fin de poder generar la declaración jurada. O sea, primero pago y luego presento la declaración jurada el 9 de julio. La falta de pago produce la pérdida de los beneficios del blanqueo, que ya vamos a ver cuáles son, que son muchísimos los beneficios. El pago del impuesto no puede realizarse, como dije antes, con los fondos depositados en la cuenta especial SECOM. O sea, hay que tener plata afuera de la que estoy blanqueando. Y el pago debe realizarse en forma previa a la disposición de los fondos para los proyectos. O sea, yo pago primero y después lo aplico a los proyectos. Este impuesto, el 5, 10, 20% que pago sobre estas cifras de blanqueadas, no es deducible como un gasto del impuesto a las ganancias, ni es computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Esto lo aclararon porque cuando fue el blanqueo el último, el de Macri, hubo una gran discusión si el impuesto al blanqueo era o no deducible del impuesto a las ganancias. Por ejemplo, en el impuesto a las riquezas, le tiro una perlita a algunos, si alguno de ustedes lo tuvo que pagar, no dice la ley que el impuesto a la riqueza no es deducible del impuesto a las ganancias. No lo dice, con lo cual sería deducible, del mismo modo que es deducible el impuesto a los bienes personales que yo pago por bienes que son generadores de renta gravada por el impuesto a las ganancias. Con lo cual, si alguno de ustedes pagó el impuesto a la riqueza, puede llegar a tener una deducción muy importante de una parte muy importante del impuesto a la riqueza como gasto en el impuesto a las ganancias. Porque a diferencia de esto, que sí dice que este impuesto no es deducible de ganancias, el impuesto a la riqueza no aclara esto, que este blanqueo sí lo aclara. Hay beneficios adicionales por los fondos exteriorizados. No se deberá informar la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos. No se considera incremento patrimonial no justificado en los términos de la Ley de Procedimiento Fiscal. Me liberan de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, cambiaria y aduanera. Quedamos eximidos del pago de los impuestos omitidos por esas rentas no declaradas en su momento, tanto de ganancias como de salidas no documentadas, como de impuesto al cheque, como ITI, como interno, como IVA, como impuesto a las cooperativas. No así si tuviera que haber existido retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas. De eso no quedaría exonerado. A su vez, si quien blanquea es una sociedad o un fideicomiso, eso libera al socio, fiduciante, beneficiario y fideicomisario, pero no libera a terceros por operaciones vinculadas al lavado de dinero o financiación del terrorismo. ¿Quiénes son los sujetos que no pueden aprovechar este blanqueo? Me apuro un poquito, así nos quedan minutos para preguntas y respuestas. Los condenados según ley penal tributaria y el Código Aduanero, los condenados por delitos dolosos con conexión tributaria, los condenados por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, las personas jurídicas en las que sus socios y administradores, directores, síndicos hayan sido condenados por los mismos casos arriba mencionados, y hay una lista larga de funcionarios públicos que no van a tener este beneficio del blanqueo, que hayan ejercido sus cargos desde el 1 de enero al 12 de marzo del 21. Cuestiones varias relevantes, ya falta poquito. No podrán acceder a los beneficios del régimen de incentivo, los sujetos que efectúen el blanqueo, los sujetos que efectúen la declaración voluntaria de tenencia, o sea, el blanqueo, no van a tener derecho a los beneficios del régimen de incentivo a la construcción. O sea, el que blanquea no tiene los beneficios de bienes personales, ni los beneficios en ganancias de diferir el impuesto a las ganancias por la venta de inmuebles. El otro tema es que quien blanquee va a tener que renunciar a cualquier reclamo a la AFIP por ajuste por inflación o actualizaciones de cualquier tipo. Quieren eliminar ese tipo de reclamos.
porque como están sujetos a la Corte Suprema, y la Corte Suprema a veces dice que tiene razón el contribuyente, a veces no, la FIP a veces tiene que allanarse, prefieren que sacarse desacumular juicios en ese sentido. Bueno, los que efectúen la declaración voluntaria deberán informar el COPI y el monto de las inversiones en el servicio web, y el plazo es hasta el 31 de marzo del 2023. O sea, quienes blanqueen a través del COPI tendrán que informar las inversiones que realicen en la construcción hasta el 31/3 del 2023, o dentro de los 6 meses posteriores a haber afectado los fondos a la inversión, lo anterior que ocurra. La FIP y el Banco Central van a estar dispensados de iniciar denuncias penales, el blanqueo estará alcanzado por el secreto fiscal, y se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el régimen, ampliar rubros y actividades vinculados a los proyectos inmobiliarios e incrementar el cómputo de crédito fiscal en IVA de las contribuciones patronales. Reflexiones finales. Estamos bastante bien. El régimen establece beneficios fiscales que son bastante interesantes, tanto para inversores en proyectos inmobiliarios, o sea, personas humanas que van al desarrollador a comprarle bajo alguna modalidad metros cuadrados, que puede ser boleto, escritura, fideicomiso, fondo común de inversión. Y también establece beneficios fiscales para los titulares de inmuebles, sean personas físicas aquí o sociedades, sobre los cuales se efectúen los desarrollos, que terminan, en definitiva, beneficiando indirectamente a los desarrolladores, porque si yo, persona física, voy a tener beneficios en bienes personales de dos tipos, o yo soy el que vendo el inmueble y voy a tener la posibilidad de diferir el pago del impuesto a la ganancia y actualizar el costo de compra del bien para pagar menos impuesto a las ganancias, en última instancia estoy favoreciendo el negocio del desarrollador. Los inversores con fondos declarados obtienen un doble beneficio en bienes personales, que es la exención por 2 años y el pago a cuenta del 1% de la inversión. Ese 1% aplica en la declaración jurada de bienes personales de 2020, 2021 y 2022. Los inversores con fondos no declarados pueden blanquearlos en proyectos a tasas razonables, sobre todo la inicial del 5%, cuyo vencimiento es ahora el 10 de mayo, pero quien blanquee no obtiene los beneficios en bienes personales. Ni tampoco el del diferimiento de ganancias, no está dicho acá, y tampoco el de diferimiento de ganancias para cuando vendamos inmuebles. El blanqueo en moneda extranjera posee un beneficio adicional, que ya lo dije, sobre el blanqueo en pesos, dado la brecha, o sea, conviene blanquear en moneda extranjera más que en pesos, dado la brecha existente entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue, porque voy a blanquear al tipo de cambio oficial, pero voy a invertir al tipo de cambio blue. Me gano la brecha, o sea que la tasa efectiva del 5, 10 y 20 va a ser un 40% menos, porque vamos a suponer que tengo $1, blanqueo a 92, pago el 5% de 92, pero voy a invertir 151 en la obra. Por otra parte, los titulares de inmuebles podrán diferir la pesada carga tributaria que existe sobre la venta de terrenos, sobre todo ganancias sobre los inmuebles más antiguos, y contribuye a todo este combo la posibilidad de ajustar por inflación el costo impositivo de los terrenos. La herramienta es positiva para la actividad de la construcción, pero las autoridades deberían reevaluar y extender los plazos de los vencimientos. Estamos hoy a 29 de abril, hablando que si hasta el 10 de mayo, desde el 12 de marzo, hubiera depositado en la cuenta esta especial del Banco, de que el Banco Central dispuso que abran los bancos, yo pagaría el 5%. Me quedan nada más que ¿cuántos días hábiles hasta el 10 de mayo? 6, 7, 8 días hábiles. Es muy poquito. Hoy es 29 de abril. Hasta ayer estaban sacando resoluciones. Debería extenderlos, al menos del primer tramo del blanqueo, ya que el plazo es muy corto. Y el último punto lo dejo para su imaginación, ¿no? Y su conocimiento del mercado inmobiliario. En algunas situaciones prácticas, este régimen puede competir en inferioridad de condiciones contra la naturaleza propia del sector, la manera como se hacen negocios a la hora de vender unidades, ¿sí? Que a veces el manejo del IVA y el manejo de ganancias se maneja de otra manera a través de los precios. Y bueno, eso sí podría terminar afectando el éxito de esta herramienta. En mercados a veces más simples, esta herramienta sin duda hubiera sido totalmente exitosa. Pero yo creo que, bueno, suma, en definitiva, más allá de las características y la naturaleza propia del sector, y bueno, hay que saber aprovecharla. Yo creo que con esto
termino de compartir con ustedes lo más importante que sale de la ley, del decreto reglamentario y de las 3 resoluciones que han habido en estos días. Voy a dejar de compartir pantalla, les agradezco muchísimo. Excelente, gracias. Estamos justo para hacer el cierre y respetar las horas pactadas. Tuvimos 95 personas participando de esta charla, la verdad que es un lujo y un honor que 95 personas se interesen en temas tributarios y fiscales, y es un desafío para nosotros lograr esta convocatoria, es un desafío para nosotros mantener la atención de la gente, y la verdad que es un esfuerzo grande armar estas charlas, así que la verdad que les agradecemos a todos los que se anotaron, participaron y nos acompañaron, y también a aquellos que hicieron preguntas, a pesar de que algunas me escapé y no pude hacerlas. Muchísimas gracias a todos. Seguramente hagamos una nueva edición de esta charla, probablemente la semana que viene. Hubo unas 50, 60 personas que además manifestaron interés en participar y que, bueno, tal vez no pudieron estar en esta, así que seguramente lo repitamos. Y además vamos a estar haciendo esta charla en otras instituciones que nos han llamado también para poder hacerla y poder compartir un poco estos temas con otro público. Así que seguramente les va a llegar nuestra invitación por ese lado. Sin más, yo me despido, les agradezco mucho a todos. Fue un placer tenerlos, gracias por la participación. No sé, Guillermo, Seba, si quieren dar algunas palabras finales. Por acá me despido, los saludo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, sí, aprovecho en nombre mío y en nombre de todo GNP. Realmente estas charlas no podrían ser lo que son sin su presencia, sin su interés, sin su acompañamiento. Así que les agradezco mucho. La misma va a ser grabada y subida a las redes, a nuestro canal de YouTube. Así que se lo vamos a hacer saber en su momento. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a estar viendo muy prontito. Ya estamos preparando muchas charlas muy importantes, como por ejemplo todo el régimen de las criptomonedas, tanto en cuanto a tecnología, economía, parte legal, parte tributaria, oportunidades, amenazas. Estamos trabajando con un tema de estrategia fiscal inteligente, cómo administrar los impuestos eficientemente. También vamos a volver a hacer un revival de la estrategia patrimonial, porque se vienen las presentaciones personales en junio. Y bueno, cada vez hay más gente interesada en hacer una buena planificación patrimonial, que sea multidisciplinaria. Y bueno, permanentemente estamos al pie del cañón viendo temas que aparezcan y compartiéndolos con ustedes. Así que, y esta vez nos estamos preocupando mucho en tener muy bien nuestra base de datos, que son como de 9.000 personas, así que nos vamos a preocupar en poder compartir con ustedes todos los temas a medida que van saliendo. Una vez más, muchísimas gracias, los esperamos en la próxima, y bueno, que estén muy bien y cuídense mucho. Muchísimas gracias por estar. Chau, gracias. Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com